Hola, listo. Listo, ya me queda. Listo, entonces el tema que vamos a empezar a manejar es el tema de funciones en Excel. Tanto en Excel como en Google Drive. Bueno, hagamos de una vez el ejemplo donde lo hacemos. ¿Será que lo hacemos de una vez en Google Drive? Bueno, comencemos a usarlo un poco en Google Drive. Recordemos que simplemente el Google Drive pues nos permite crear las hojas desde aquí, nuevo, hojas de cálculo, y crear una hoja de cálculo en blanco o una plantilla, o le podemos dar aquí también archivo, nuevo y hoja de cálculo, similar a como lo hacemos en Excel. Listo, entonces aquí tenemos, sí señora, cuéntame. Rosaura, cuéntame, Rosaura, ¿me oyes? Está bien, dale, listo, corre. Bueno, este se va a pasar la basura, esperemos a ver que no se pase. Mientras tanto, les voy diciendo, nosotros ya hemos usado funciones en Excel, una función específica que se llama la función suma. Cuando nosotros hacemos allá en Excel, como en las hojas de cálculo, tanto en Excel como aquí en Google Drive, tenemos unos valores y los sumamos. Tomamos por aquí, le damos suma y le decimos, vea, súmeme estos. Esto es una función. Lo que estamos aplicando ahí, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es función. Es una función llamada suma. De una vez les voy mostrando cuál es la diferencia. Tenemos aquí 2000, 3000, 5000 y dijimos que las funciones las encontramos aquí y ahí se suman. Vean la diferencia. Lo que les decía era que allí en Microsoft Excel simplemente es que está en español y se suma, mientras que en Google Drive está en inglés. Esto es una facilidad que tiene Microsoft Excel, pero no debemos dejarnos intimidar por eso o preocuparnos mucho por eso. Simplemente es conocer las diferencias. ¿Rosaura no ha llegado o ya volvió Rosaura? No, al parecer todavía no. Listo, entonces, ¿qué es una función en hojas de cálculo? Una función en Excel. Cuando nosotros estamos desarrollando un proceso, por ejemplo, tengo aquí unos valores y yo pongo, bueno, tengo unas cantidades, así como lo acabamos de hacer, 10.000, 30.000, 50.000. Y bueno, voy a agregar varias más unidades por acá, a ver qué nos aparecen. Por aquí hay otras. Listo, ahí tenemos otras unidades. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero sumar estos valores. Yo lo puedo hacer normalmente así. Yo pongo un igual y yo le digo que es esto más esto más esto más esto más esto más esto más esto. Yo le digo súmeme todos esos valores y ahí tengo el resultado, 70.000. Bueno, me faltó sumar el último, por ejemplo, me faltó darle más y este era el último, aunque sea un 0. Ahora lo pongo aquí con 15. ¿Qué pasa? Vean cómo quedó esta fórmula. Quedó así alargada. D3 más E3 más F3 más G3 más H3. Y si tuviera 100 valores, me quedarían 100 sumas, así como las que tenemos ahí.
Para eso aparecen las funciones. Las funciones aparecen para simplificar estos procesos. Procesos que ya son conocidos. Sumar valores, que es lo más común. Lo que normalmente yo quiero es que tengo una lista llena de valores y quiero sumarlos a ver entre todos ellos cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado de sumarlos? Entonces ya aparecen las fórmulas en Excel para simplificarlo. Esta sería, pongámosle por aquí una suma normal. Y aquí ponemos una función suma. Que finalmente es lo mismo, pero vamos a ver la diferencia. Entonces aparece la función suma que nosotros normalmente le damos, la hacemos dándole clic. Dándole clic por aquí. Stephanie, tienes que esperarme. Espera un momentico, Stephanie, ya te contesto la pregunta. Entonces, nosotros normalmente le damos autosuma, esta M acostadita. En nuestro nuevo caso, o en lo que estamos haciendo, lo que hacemos es darle igual y nosotros escribimos suma y vean que aparece el nombre y la palabrita suma. Si yo le doy tabulación, ahí me autocompleta y me abre unos paréntesis y me dice que seleccione los valores que quiero sumar. Entonces por eso selecciono de aquí hasta aquí, le doy enter y vean que me dio el mismo resultado. Esto es lo que hace. Entonces si yo comparo, voy a tomarle un recorte por acá. Si yo comparo, voy a comparar esto y le voy a dar a este también. Bueno, si yo comparo estas dos formas de hacerlo, esta forma, bueno, no salió como esperaba, pero no pasa nada. Si yo comparo esta forma que dice suma paréntesis D3 a K3 y lo comparo con esto que dice D3 más E3 más F3 más G3 más H3, veo que cuál de los dos es más claro, más fácil de entender, de interpretar, de venirlo a modificar, es más organizado y todo eso que acabo de decir se llama legible, es más legible, más fácil de leer, es este de aquí abajo. Este no, porque vean lo que quedó todo largo y si tuviera más valores, imposible. Entonces viene la función suma para simplificarme eso y me dice, quiere todos unos valores, véalos, aquí se los ayudo a seleccionar. Y así es como ha funcionado la suma que nosotros hemos hecho, pero de una forma o de la forma realmente como es su funcionamiento es por esto. Sí, señora. Listo, claro que sí. Entonces, tenemos las dos formas de sumar. La primera forma de sumar convencional es tener aquí una casilla y decirle, vea, esta casilla va a ser igual a esto, más 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 esto. Y si yo tuviera 100 valores, tendría que hacer 100 veces eso. Me quedaría larguísimo y si me equivoco en uno, va a ser difícil encontrar en cuál me equivoque. Viene la función suma. ¿Cómo se saca una función? Las funciones tienen nombres, eso es lo más importante. Entonces yo le pongo igual a su, vean, empiezo a escribir su y me aparecen unas palabras aquí que en realidad ya vamos a ver que son otras funciones. Son muchas funciones que existen en Excel. Entonces la que estoy buscando es suma. Abro paréntesis y ella me dice que ahí ponga, dentro de esos paréntesis ponga el número que quiero sumar. O los números, perdón, los números que quiero sumar. En este caso, quiero sumar desde el D3 hasta el K3. Y cierro paréntesis, o bueno, si yo le hubiera dado enter ahí, él mismo me crea ese paréntesis de cierre. Entonces miren cómo quedó. Quedó simplemente escrito así. Suma, paréntesis, D3, dos puntos K3. Es el mismo resultado porque ambos dieron 7015 y si yo cambio uno de los valores
a 30.000 los dos me cambian igual, porque hacen lo mismo, pero la función suma me lo ayuda a hacer más simplificado, mejor escrito, más fácil de entender. Todo eso me ayudó a hacer la función suma. Ahora, ¿cómo funcionan este tipo de procedimientos, este tipo de funciones, estas funciones? ¿Cómo es su funcionamiento? Primero que todo, tienen que tener un nombre que los identifique. Suma, se llama suma. Luego lleva unos paréntesis y dentro de los paréntesis va a llevar unos parámetros. Ahora esto lo voy a explicar. Vamos a ver si este tiene tablerito. Creo que no, déjenme ver una cosita. No, este no tiene tablero, listo, no pasa nada. Miss Paint. Una función, nosotros tenemos que verlo como, en teoría de sistemas, es la realidad, que es un sistema. Una función es un conjunto de procedimientos que ya están organizados. Esto se llama un modelo de caja negra. Un modelo de caja negra es un modelo que tiene un nombre de sistema, y puede tener unas entradas, puede tenerlas, no son obligatorias, pero las puede tener, entradas, y si tiene unas entradas que se imaginan que tiene después, pues tiene unas salidas, exactamente. Tiene aquí unas salidas. Y lo más importante es que este sistema cumple una función muy específica. Tiene que cumplir una función muy específica. Este es el modelo. Hagan de cuenta, o no hagan de cuenta, sino podemos modelar como sistema, podemos decir que es un sistema casi que cualquier cosa de nuestra cotidianidad. ¿Qué significa? Nosotros tenemos el proceso de hacer el almuerzo. Es un sistema, el sistema de hacer el almuerzo, la función, bueno, en realidad, de pronto me equivoco un poquito con este nombre de sistema, llamémoslo más bien función directamente. Bueno, sistema también está bien, procedimiento, función. Aquí pongámosle dentro procesos. Entonces tenemos el proceso de hacer el almuerzo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían nuestras entradas? Pues nuestras entradas van a ser el arroz en una libra de arroz, o la sal, unas pechugas, un tomate, una cebolla, un ajo, el cuchillo. Bueno, sí, puede que sea entrada. Bueno, no, digamos que el cuchillo no es una entrada, sino puede ir más bien en el proceso. El agua, el gas, ¿sí? Entonces esas entradas, todo eso que acabamos de nombrar, ingresan al proceso de hacer el almuerzo. Y dentro de ese proceso, hace varias cosas. Que coge el tomate y la cebolla y lo pica, que coge las papas y las pela, que pone a cocinar por tantos minutos esto, que le agrega la sal y lo revuelve cada 10 minutos, que lo deja calentar hasta que hierva. Todo eso. Y como resultado, como salidas, tenemos nuestro sancocho de gallina o nuestro sudado de tal cosa. Cualquier cosa en la vida real usted lo puede modelar como un sistema, como un proceso de entradas, un sistema que tiene entradas y salidas y relacionadas con un proceso. Ahora ese proceso, si yo soy el niño de 5 años, a mí no me interesa mucho ni siquiera las entradas ni el proceso, sino me interesa que eso me da un resultado, que es un almuerzo servido con plato ahí, y me lo tomo y me lo almuerzo. Entonces cuando uno no le interesa cómo lo realiza él por dentro, él lo hace o se llama simplemente un modelo de caja negra, donde yo no sé cómo hace el proceso por dentro. A mí no me interesa saber si picó, si no picó la papa, si lo calentó, si cuánta temperatura, si cuánto tiempo. Simplemente me interesó
más que todo por las salidas, pero es muy importante asegurarme de darle las entradas, porque ahora, digamos ahora que es más común, que ahora que es bastante común ver a los hombres en la casa hasta cocinando. Entonces, más bien la pareja ya no se preocupa por cómo va a ser el almuerzo, sino solo se preocupa es por darle, bueno señor, usted que necesita que le dé para ese almuerzo, ¿no? Que cómpreme esto, cómpreme esto, cómpreme esto, y ya luego el proceso lo hace sin que yo vea cómo hizo ese almuerzo, esa cena, ese desayuno, y recibo esa salida como resultado. Y es exactamente lo que hacen las funciones así en Excel. Cuando tenemos aquí una suma, a mí no me interesa el cómo lo hizo por allá en sus procedimientos Excel, cómo lo hizo. Solo me interesa saber que él necesita unas entradas, que son las que están dentro de los paréntesis, que es el proceso, ponerle el nombre adecuado al proceso, que se llama suma, y ya el resultado él me lo arroja en la celda en la que yo esté. Y esta es la forma de modelarlo, esta es la forma en que nosotros decimos. Van a haber funciones que no tienen entradas, pero tienen unas salidas. En Excel principalmente la mayoría van a tener entradas y van a tener salidas. En cambio, en otros procesos o en otras cosas, y en Excel también las hay unos que no tienen entradas, hacen un proceso interno que no sabemos cuál es y generan unas salidas. Por ejemplo, hay una función para obtener el día de hoy. Vamos a ver si está. Vamos a ver si yo le pongo igual hoy. Vean, le doy hoy. Bueno, me faltó añadirle los paréntesis. Vean, esta es una función de Excel. Se llama hoy y me da la fecha del día de hoy. Él dio como resultado 15 de abril del 2020. ¿Por qué les digo esto? Esto es un ejemplo de un sistema, una función que no tuvo entradas. Para yo saber qué día soy, no necesito pasarle ninguna entrada. Solo decirle, oiga, hoy. Y él me da un resultado de una salida. Ya así en Excel no es tan común, pero hay en otras cosas, en otros casos, tanto de la vida como de otros programas, en las que solo hay procesos, simplemente no hay salidas, solo se realiza el proceso internamente y ya eso no da ningún resultado. Y hay otros que puede tener entradas y que no tenga salida, puede tener salidas y que no tenga entrada, puede tener entradas y que tenga salidas, y la última combinación es que no tenga ni entradas ni salidas, solo el proceso. Pero lo que nunca puede existir es que tenga unas entradas y unas salidas y no haga ningún proceso, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que lo mismo que yo arroje, que yo ingrese a la entrada, lo bote a la salida. Entonces, ahora, digamos lo que eso es teóricamente, pero a ustedes les sirve ir entendiendo, porque todo en la vida ustedes lo pueden modelar como procesos de entrada y de salidas. Y si ustedes trabajan en cosas industriales, lo van a ver mucho, porque esto es muy común en todo lo que es industrial. Y cuando ustedes vean también algunos temas dependen en lo que trabajen, cuando se hablan cuando hablan de contabilidad o más bien algo financiero, ustedes les dicen, bueno, ¿qué vamos a ingresar? Vamos a ingresar unos recursos en dinero. ¿Qué proceso vamos a realizar con ese dinero? ¿Y qué resultados o salidas vamos a tener? Y de la misma manera con insumos, con otros procesos lo van a ver. Y eso lo digo para que ya empiecen a pensar y a entender cómo funciona esto. Fácilmente lo que vemos es que nosotros representamos el proceso con un nombre. Es importante que el proceso tenga un nombre, que lo identifique, que lo diferencie de los demás. En este caso, este proceso, esta función se llama hoy, y en este caso se llama suma. Y lo siguiente es que saber ¿dónde puedo yo ingresar las entradas? ¿Dónde le ingreso las entradas? Entonces, simplemente, para que lo tengan en cuenta aquí, es dentro de los paréntesis. ¿Cómo se llama la función? Hoy.
¿Qué entradas lleva? Ninguna. Por eso los paréntesis están vacíos y solitos. ¿Cómo se llama la función? Suma. ¿Qué parámetros lleva? Ah, pues los números que yo quiero sumar. Eso es lo importante. La entrada de las sumas son los números que yo quiero sumar. Entonces en este caso quiero sumar toda esta hilera de números de aquí hasta aquí. Ahora, miren esto. Yo tengo aquí un 13, un 2, un 22, un 14, un 44 por aquí, un 14, un 15, un 16. Yo quiero sumar todos estos números. Lo puedo hacer. Suma, dos puntos. Aquí enfrente le pongo igual a suma y entre paréntesis le pongo quiero sumar el 13, el 22, el 16, el 15, el 44, el 14. ¿Cómo lo hago? Lo separo con punto y coma. Vean que ahí el mismo ejemplo me lo dice. Número 1, punto y coma. Número 2, punto y coma. Entonces yo le doy clic a 13, punto y coma. Le doy clic a 22, punto y coma. Le doy clic a 16, punto y coma. Le doy clic a 44, punto y coma. 15, punto y coma. 14, punto y coma. Todos quedaron seleccionados. Todos quedaron seleccionados. Presiono Enter. Él mismo me autocompletar el paréntesis al final. Y ahí está. Da 124 el resultado de estas sumas. Que lo podría haber hecho con el de más. Sí, también lo podría haber hecho. Pero ya vamos a ver por qué esto es interesante saberlo. Normalmente yo no voy a tener números así regados para sumar. Pero ¿qué sí puedo tener? Vean lo que sí puedo tener para sumar. Puedo tener aquí esta hilera de números que tenemos acá. Aquí pongámosle directamente 10.000. Quiero sumar esta hilera de números más esta hilera de números de aquí arriba. Entonces yo le digo aquí igual a suma y le digo súmeme todo esto. Pero ahora quiero agregarle todo esto de acá. Entonces vuelvo otra vez. Ahí porque se me soltó. Suma y le digo súmeme todo esto. Y para agregarle otros le pongo punto y coma y selecciono los demás. ¿Sí? Ahora, digamos que tengo por aquí un 15.000 suelto. Entonces, si tengo por aquí un 15.000 suelto. ¡Ay! Ahí te silencié el micrófono, Rosaura, por favor dime. Enciende otra vez el micrófono y me preguntas lo que me ibas a decir. Digamos aquí yo le voy a quitar el punto y coma, mira. Y le doy enter. Salió ahí como que porque no sabe, él no entiende qué es lo que le estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces le pongo el punto y coma. Ahora les iba a decir que quiero sumar este también, el 15.000. Entonces adicionalmente aquí, después de estos, también le pongo punto y coma y le doy clic al 15.000. Y ahí tengo la suma de todos. Ahí tengo la suma de todos estos grupos. Ahora, ¿qué son estos grupos? Estos grupos tienen que tenerlos en cuenta ustedes, porque cuando ustedes tienen un grupo de números que quieren sumar o hacerles las operaciones que le vayan a hacer, porque no solamente es la suma, hay otras operaciones, tienen que hacerlo con estos dos puntos. Vean que adicionalmente al punto y coma, los dos puntos significa que yo quiero ir desde B3 hasta, imagínense en que esos dos puntos significa hasta B6. Entonces él me está diciendo, vea, súmeme desde B3 hasta B6. Punto y coma es como adicionalmente, también desde D3 hasta K3. Y por eso lo manda desde D3 hasta K3. Y le digo, adicionalmente, súmeme S18. Perdón, J18. Otra opción, digamos que yo tengo un grupo de valores así como se los voy a mostrar. Y quiero también sumar todo ese grupo, todo este cuadradito así, todo este. De la misma manera, primero después del J8 le pongo punto y coma
y ahora selecciono desde eso es E11 hasta, vean que lo arrastro y él me aparece de una vez los 2 puntos, hasta eso es G13 y también me lo suma. Y ese es el resultado. Entonces, ven que aparecen todos de azul, todos de rojo, todos de verde. Los que aparecen así es porque están agrupados a través del símbolo de los 2 puntos. Y por eso ustedes pueden ver ahí eso. Por eso es que pueden ver que está funcionando eso, porque tienen allí agrupados los 2 puntos. Entonces, lo importante que tenemos que saber aquí es que las funciones, y lo repito para que les quede resonando en la cabeza, tienen un nombre: suma, promedio, máximo, mínimo, conteo, tangente, seno, coseno, todo es desviación estándar, muchas cosas matemáticas, muchas financieras, otras como las que le mostré de la fecha, hoy se llama esa función. Y si necesita unos parámetros de entrada para funcionar, esos parámetros de entrada van en los paréntesis. Si es un solo parámetro, pues va la celda B3, B5, B10, ya, un solo parámetro. Si son varios parámetros, van separados por punto y coma. Y si tengo un grupo de números, los agrupo con el 2 puntos. Hasta ahí es eso. ¿Qué pasa? Nosotros la que hemos usado sin que supiéramos que era una función, o bueno, tal vez sí, si ya alguno se lo había preguntado, es la suma. Ella como tal es una función que se llama suma. Pero nosotros hemos hecho otra cosa. Por ejemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Y nosotros a esto le pusimos 3.5, 3.6, 4, 2.8, 2.1, 2.3, 4.5, 4.8, 3.2, 2.1, 1.4, 4.2. Nosotros normalmente promedio 1 y promedio 2, las dos formas de hacerlo. Normalmente podríamos hacer algo como igual. ¿Cómo se saca un promedio? Un promedio se suman todas las notas y se dividen en la cantidad de notas. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacíamos? Normalmente tomando todas las notas, más esta, más esta, más esta, cerramos paréntesis y le decíamos dividido en 4 y le dábamos a arrastrar hacia abajo. Ese era nuestro promedio. Es una forma en que lo hemos hecho en uno de los ejercicios, porque nosotros lo hicimos diferente. Pero básicamente es esto. Ahora, ¿qué pasa? Donde nosotros tuviéramos esto con 100 notas, uy, qué complicado, porque tendríamos que poner D17 más DE17 más F17 más G17 más H17 100 veces, dividido en 100. Hay muchas probabilidades de equivocarse haciéndolo de esa manera. Entonces, adicionalmente a la suma, adicional a la suma, hay otra función muy útil para este caso, que es la función promedio. Véanla, con su propio nombre, promedio. Entonces yo le digo promedio y selecciono las 4 notas en las que voy a calcular el promedio. Y entonces ya nos facilitó esto. Y aquí luego vuelvo y arrastro hacia abajo. Entonces, vean, ¿qué diferencia? Queda con el nombre propio, promedio. Y dice, promedieme desde la D16, 2 puntos, hasta la G11. En este, lo mismo, promedio tal. Promedio tal. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de otra función. Ese es el ejemplo de otra función. Así como tuvimos el ejemplo de la suma, como está aquí, tenemos el ejemplo del promedio. Y veamos la diferencia. Vean cómo era. Una estructura un poco más difícil de entender, como uno como que de primerazo. Si ustedes ven esto,
de primerazo inmediato ustedes no caen en cuenta, bueno, aquí arriba dice promedio, sí, pero si no dijera el título promedio, ustedes dicen, uy, ¿qué estaba haciendo aquí? Ah, está sumando unas notas y la divide en 4. ¿Por qué en 4? Ah, porque 4 es el número de notas. Entonces ya uno dice, ah, listo, bien, sí, estamos de acuerdo. Pero luego aparece esta que dice promedio. Ah, pues está sacando un promedio. De una vez me queda claro que está sacando un promedio. Solo me queda averiguar de qué números está sacando un promedio y qué son estos que están ahí. ¿Viene una pregunta? ¿Un micrófono activo? ¿No? Listo. Entonces, ya ahorita vamos a ver un ejemplo en el que lo vamos a ejecutar. Pero nosotros normalmente cuando le damos aquí arriba en autosuma, lo que estamos haciendo es abriendo, en realidad este es el menú de funciones, solo que la más usada de todas es la de suma y por eso tiene el botón ahí prioritario. Hay otras que son más también muy usadas y aquí las tenemos. Suma y luego dicen, oiga, la más usada después de la suma es el promedio. Luego dicen, ah, ¿sabe cuál otra es más usada? Contar números. Y otra máximo y otra que se llama mínimo. Esas ya hicimos de suma, ahorita vamos a hacer de promedio, contar número máximo, máximo y mínimo. Y esa va a ser la actividad de clase que ya la vamos a revisar. Ya, bueno, no la he habilitado allí en el Q10, pero ya la habilitamos. Pero es usando estas funciones que están acá. Y ahora, la pregunta y que lo que más diría yo en este momento sería, oiga, bueno, espere, estábamos trabajando Google Drive, ¿será que funciona de la misma manera? Y la respuesta es sí, pero en inglés. Porque como decíamos, si queremos sumar esto, ya no es con esto, sino es con sum. Vea que también aparece el nombre, le digo súmeme de aquí hasta acá. Ahora que yo quiero sacar el promedio, bueno, otros valores acá. 15, 12, 13, 22. Yo quiero el promedio de todos estos números. Entonces la función ya no se llama promedio. Ah, no aparece promedio, porque eso es en español. En Google Drive es average. Y es más, si me aparece la descripción en español, vean. Promedio de las desviaciones absolutas perdón, era ese. Valor promedio numérico de un conjunto de datos. Promedio, y le digo que de aquí hasta aquí me saque el promedio. Ahí está, 15,5 es el promedio. Ese es el promedio de esos valores. Y de igual manera ustedes hubieran podido ver el nombre dándole clic ahí. Bueno, ¿dónde salen aquí las funciones? A ustedes les debe salir más largo solo porque yo tengo la pantalla las letras más grandes ahí para que se vea mejor. Entonces me toca darle aquí en más. Pero a ustedes les va a salir ahí a lo largo y también buscan el mismo símbolo de la autosuma y le dan en la flechita para ver todas las funciones. Y salen las mismas, las más usadas. La suma de primera, la segunda de promedio, average, la tercera el conteo, la cuarta máximo, la quinta el mínimo. Con el ejercicio que vamos a hacer ya vamos a ver cuál es conteo, máximo y mínimo y ya las voy a publicar. Así que vayan, si ya tienen alguna pregunta, es el momento hasta ahí, hasta ese punto de hacer las preguntas. Mientras tanto, yo voy a estar ya publicándoles aquí en el Q10 la plataforma. Así que cuéntenme si el tema es claro. Me dicen por favor, la verdad aquí yo les estoy contando esta historia, pero mi pregunta es, con mucha sinceridad, ¿es un tema sencillo de comprender o es un tema complejo? Porque no sé la verdad que cómo sea realmente para cada uno de estos temas. Listo, ya hice. Listo, cuéntame, Rosaura. Uy, listo. ¿Tú has usado promedio?
Ausentar. Ah, listo, dale, trata. Sí, veo que el internet. Tratar de hacerte cerca al modem. Tratar de hacerte un poco cerca al modem. Listo, dale, 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 dale. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Listo. Listo, listo, no, dale. Entonces, cualquier cosa ya lo volvemos a explicar. Pero entonces ya. Hallar si es con doble L, sí, cierto. Este. Ya les voy a publicar la actividad. Ya quedó publicada allí como tarea. Se llama Funciones más comunes. Entonces, por favor, vayan viéndolo allá y va a ser esto. Inicialmente, que necesito que transcriban esta tabla. Eso es lo principal. Lo primero entonces es que transcriban esta tabla y lo que yo les he dicho, no se guíen por las letras y los números que tengan acá, ustedes guíense es por el contenido de la tabla, como mejor se vea en su Excel o en sus hojas de cálculo. Entonces allá ya en la tarea ya quedó publicada, se llama funciones más comunes y se trata exactamente de crear un nuevo, bueno, lo hacen en un nuevo libro de Excel y poner, esa palabra queda como curiosa, poner la siguiente tabla y hacer el uso de las funciones más comunes en Excel. Promedio, contar números, máximo y mínimo, que ya cuando ustedes me digan, listo, profe, ya hice la tabla, entonces ya les explico, ya seguimos haciéndolo, lo hacemos entre todos, lo de aplicar el promedio, contar números, máximo y mínimo. Entonces, manos a la obra, a transcribir esa tabla. Listo. Transcribimos esta tabla en donde, o sea, en una nueva hoja de cálculo. Si tienes ahí en el computador o en el Google Drive, en cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? En la que les parezca mejor. No, una hoja más, o sea, aquí en estas no, en estas no, en este que tenemos este ejercicio no, sino archivo nuevo, hoja de cálculo. O sea, tienes que crear una nueva, una completamente nueva. Dale. Sí. No, 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 aquí estoy, ¿me escuchas? Señora. No, 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 no. Un nuevo libro. Un nuevo libro. Sí, sí, o sea, un archivo completamente nuevo. No es en la misma hoja de asistencia, no, uno nuevo. Este. Google Drive. Estás desde el celular, ¿cierto? Más nuevo. Deja. Sí, sí, más. En el más, ¿qué opciones te aparecen? Exactamente. Listo, dale, comienza a transcribir. Allá está en el. Bueno, bueno, tú, sí, sí, te facilita aquí, si te la pongo aquí, ¿cierto? En la pantalla. Ahí la estás viendo. Ya las. Listo.
¿Me permiten un momentico? Ahora sí, yo soy el que me ausento 2 minuticos, ya regreso. Un momento.